Hola, buenas noches. Yo soy Antonio Robledo y hoy vamos a hablar de la evaluación de las interfaces centradas en el usuario. Vamos a comenzar con el tema y lo importante de este tema es que vamos a analizar distintos tipos de métodos de evaluación en los que podemos encontrar métodos que son previos a la distribución de la interfaz o que son posteriores a la distribución, en donde el usuario ya puede proporcionar un feedback para realizar ese tipo de evaluaciones que son constantes. Y vamos a comenzar con los métodos de evaluación previa. En los métodos de evaluación previa, nuestro objetivo es evaluar la interfaz lo mejor posible antes de que sea distribuida a los usuarios, antes de que el usuario final pueda acceder a todas las funcionalidades de la interfaz. Como vemos aquí, hay diferentes tipos de evaluaciones. Las revisiones de expertos, los test de usabilidad, los test de laboratorio y por último, encuestas y entrevistas con los usuarios potenciales. En las revisiones de expertos, lo que buscamos es contactar a un grupo de expertos en la materia que evalúen la usabilidad de la interfaz que vamos a presentar al público. Hay que tomar en cuenta que hay distintos puntos que nos ayudan a formular un plan de trabajo y vamos a revisar que tenemos un cierto número de pasos en el desarrollo de la planeación para la revisión de los expertos. Tenemos que incluir un plan de evaluación en el que eh, definamos los objetivos a alcanzar de este test de evaluación y en base a eso vamos a escoger a los expertos que van a ayudarnos a evaluar de la forma más adecuada nuestra interfaz. También ya que tengamos esos expertos, vamos a reunirnos con ellos y les vamos a platicar nuestro plan de acción. Lo que buscamos es que ellos sepan cuál es la información que queremos proporcionar o las herramientas que queremos brindar al usuario y ellos van a evaluar la manera en que son accesibles a ellos. El siguiente paso es que los expertos evalúen y conozcan la interfaz, que se familiaricen con ella, que la usen, que la trabajen, para que con ello puedan generar su opinión con respecto a qué podría o qué sobra en cuanto a la interfaz o qué se puede mejorar. El siguiente paso es reunir a los expertos y que ellos nos hagan llegar sus opiniones. ¿Qué fue lo que identificaron cuando estuvieron usando esta interfaz? Los puntos positivos y los puntos negativos, lo que está bien o lo que se puede mejorar, o lo que se puede mejorar aún sabiendo que está bien. Y ya por último es implementar todas estas aportaciones a, a la interfaz existente y de ser necesario se evalúa nuevamente para que se minimicen todo o cualquier desperfecto que pueda haber en- en el uso de la interfaz. En estas revisiones de expertos hay distintos tipos de métodos de revisión, entre los que encontramos la evaluación heurística, la revisión por recomendaciones previas, la inspección de la consistencia, simulación de usuario y un juicio formal. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. En la evaluación heurística, lo que tenemos es un tipo de revisión que consiste en confrontar la interfaz con una guía básica de elementos de diseño para determinar algún tipo de error que pueda afectar la usabilidad.
En esta metodología se determinan más que nada errores de diseño que puedan afectar un grado de cumplimiento de la interfaz. Por otro lado, tenemos la revisión de recomendaciones previas. En este tipo de revisión podemos darnos cuenta que se rige por reglas que competen al área física, al área sintáctica y al área semántica. Al área física se refiere completamente al hardware que va a ser la herramienta por la que vamos a acceder a la interfaz gráfica. El área sintáctica se refiere a las reglas de presentación de la información, de cómo está constituida la interfaz y cómo podemos acceder a esta información. Y por último, el área semántica se refiere al significado de estos elementos sintácticos. Quiere decir que dependiendo de cómo esté construida la interfaz y qué relación tiene podría decirse, un menú con otro menú. O sea, que el menú ventana incluya solamente las opciones de la ventana de la interfaz, por ejemplo. En la inspección de la consistencia podemos ver que los expertos verifican la consecuencia de una familia de interfaces. Podría decir que es la familia de Adobe con toda su suite. Por ejemplo, desde Photoshop, la primera versión, hasta Photoshop, la última versión, que es la CS 2019. Entonces, lo que consiste esta inspección de la consistencia es en que la terminología, los colores, la composición, cómo está organizado toda la interfaz, tenga una consistencia con versiones anteriores, podría decirse, que, que para el usuario una actualización no signifique reaprender cómo funciona la plataforma o la interfaz, sino que él con el conocimiento previo que ya tiene pueda manipular la nueva interfaz sin la necesidad de reaprender el cómo se usa, por ejemplo. También vamos a ir al siguiente punto, que son las simulaciones de usuario. Aquí en las simulaciones de usuario, lo que se pretende es que los expertos simulen ser los usuarios finales de estas interfaces. Y mediante esta evaluación podemos notar qué problemas tiene la interfaz, no solo algunos de diseño, sino trabajando con la interfaz, qué problemas puede presentar que no se hayan notado antes, con que solo se pueden observar mediante el uso constante de la interfaz. Y por último, tenemos el juicio formal. El juicio formal es un diagnóstico que hacen cada uno de los expertos al momento de reunirse y recabar toda esa información. Empiezan a generar el feedback necesario para hacer su evaluación. Entonces, el juicio formal es la reunión, la unión de toda esa información que por un momento fue individual, gracias a cada experto que revisó la interfaz, se unen y se genera una opinión tomando en cuenta toda la experiencia de los expertos que hicieron las pruebas de la interfaz. Las pruebas de facilidad de uso tratan de identificar fallos en la interfaz sin la necesidad de tener una lista específica de fallos que creen que puedan existir en la interfaz. Aquí tenemos unos casos en los que se pueden hacer
este tipo de test. Por ejemplo, cuando las ideas de los desarrolladores no son, no son correctas o no están seguros de que la idea que están agregando a la interfaz sea la correcta. También puede ser que la terminología no sea la adecuada para algún tipo de proceso que se quiera ejecutar en la interfaz. Tampoco dejarnos llevar por solo las recomendaciones que ya existan, sino realmente ver que las recomendaciones sean útiles. También no tenemos un tipo de usuario promedio. O sea, hay que tratar de que las opciones que vayamos a agregar a nuestra interfaz sean de fácil comprensión, o sea, no solo para una persona experta, sino con alguien que ya tenga el mínimo background necesario para poder usar esa interfaz. Y por último, menciona que es más caro corregir un producto acabado que antes de su distribución. O sea, es más fácil y es más barato corregir la interfaz antes de que se publique, sí, sí, que a diferencia de que cuando ya se publicó. Y por último, tenemos la opinión de los usuarios. Las empresas lo que buscan al generar estas interfaces es llevar su producto final a todos los usuarios. Y lo que buscan con la opinión de los usuarios es ya el usuario final va a identificar las herramientas que tiene disponibles y también podrá notar lo que le funciona bien, lo que le funciona a medias, lo que no funciona. Todo esto para que la interfaz que vamos a presentar pueda cumplir con los requerimientos del usuario. Tenemos una serie de preguntas que cuando se hace este tipo de test a los usuarios se les efectúan, que pueden ser, por ejemplo, ¿por qué realiza usted esta acción? ¿Cómo realiza usted esta acción? ¿Por qué no realiza usted esta acción de esta manera? Lo importante es que el usuario no solo tenga un método para llegar a un resultado, sino que pueda o tenga las herramientas para llegar al mismo resultado con diferentes tipos de acciones. No con diferentes tipos de herramientas, sino con diferentes tipos de acciones, ya sea yéndote a un menú y desplegar el menú o dando clic con el botón derecho y desplegar un menú emergente donde también puedes encontrar las mismas opciones que en el menú en el borde de la pantalla. Ahora vamos a hablar de los métodos de evaluación ahora vamos a hablar de los métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Este, estos métodos se caracterizan porque están en una constante atención por parte del desarrollador en mantener a esta interfaz completamente funcional, independientemente de todas las pruebas y de lo bien diseñada y evaluada que esté. Estos tipos de métodos lo que buscan es que la plataforma, la interfaz esté completamente funcional en todo momento. Eh, Todas las interfaces en algún momento llegan a tener algún bug y lo que se busca es minimizar este tipo de situaciones. Ninguna interfaz, ninguna plataforma, ninguna app está exenta de errores, sin embargo, con una constante evaluación de estas plataformas se logra minimizar
todo este tipo de situaciones que malogren o obstruyan el correcto funcionamiento y uso de esta interfaz. Uno de estos métodos es el seguimiento de la actuación del usuario. Consiste en identificar el comportamiento del usuario, la velocidad, la cantidad de errores y el feedback que el mismo usuario dé hacia estos tipos de uso y de errores de la plataforma. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es en la plataforma de Adobe. Si tienes algún problema con la aplicación que se traba, se cierra o tienes que cerrarla tú a la fuerza, al momento de reabrirla te despliegan una ventana en la que tú puedes decir qué es lo que sucedió, por qué la interfaz o la herramienta que estás ocupando tuvo que forzarse su salida. Tú puedes agregar, tú puedes escoger de una lista de errores que pueden aparecer ahí, o tú puedes dar una descripción del problema que a ti te surgió. Afortunadamente, el lenguaje no es ya una barrera. Puedes escribir lo que aconteció en inglés y en español también. Entonces, este tipo de, este tipo de cosas ayudan a mejorar día con día el uso y minimizar todos estos errores que puedan tener las interfaces. También tenemos el seguimiento y o ayuda telefónica o online. Esto significa que cuando tú tienes un problema, alguna dificultad con estas interfaces, puedes contactar a un experto mediante, mediante una llamada telefónica o un chat en línea en, que te proporciona el distribuidor de la interfaz que tú estás ocupando. Por ejemplo, tenemos el caso de Microsoft Office, por ejemplo, o de Windows en general. Cuando tienes algún problema con la instalación de determinado tipo de software o, o tienes algún problema con un driver, por ejemplo, de audio, o lo que tú puedes hacer es contactar al servicio técnico y ellos evalúan la situación a ver si no eres la única persona que ha tenido ese problema. Y si ellos tienen la solución, te ayudan a resolverla. Y si no, se levanta, se levanta un reporte en el cual hay una situación que no había sido contemplada y tratarán de buscar la solución que más se adecue a tus necesidades, ya sea en el momento en el que tú tienes la necesidad o en una futura actualización de tu sistema operativo o de tu software. Entonces, eso es lo que trata este método de seguimiento. Este método se llama comunicación de problemas y lo que busca es que los usuarios puedan mandar un mensaje a los desarrolladores, dando sus opiniones, expresando sus problemas eh, o proponiendo hasta mejoras que ellos han identificado que podría contener esta interfaz, ya sea eh, si un usuario tiene por ejemplo en Photoshop, si un usuario desea aplicar un efecto recurrente, sugerir que haya un shortcut para este efecto que necesita porque lo realiza constantemente, o sugerir que se puedan agregar shortcuts con diferentes acciones. Pero lo importante de la comunicación de los problemas es que el usuario sea el que contacte al desarrollador por correo electrónico,
por un mensaje de texto, por un chat que esté en la página del desarrollador. Lo que busca es que haya un mensaje, que haya comunicación entre estas dos partes, que es el desarrollador y el usuario. También existen los grupos de noticias o también pueden ser llamados foros. En estos foros lo que se pretende es que el usuario pueda expresar sus dudas, sus inquietudes o hacer preguntas sobre el funcionamiento de la interfaz. Entonces, en estos foros hay expertos que administran la plataforma y, y los expertos son los que ayudan a resolver este tipo de cuestiones. No es necesariamente, no es obligatorio que tú contactes al desarrollador, sino contactes a un experto que a lo mejor esté relacionado no con el desarrollador, pero que sepa cómo resolver la cuestión que tú tienes en ese momento. También encontramos que hay un método de informaciones al usuario en forma de boletines, fax y encuentros. Lo importante de este método es mantener al usuario informado mediante correo electrónico comúnmente de las noticias más importantes del producto que el desarrollador está vendiendo. Las actualizaciones, las nuevas herramientas que se agregan, los nuevos plugins compatibles, por un ejemplo, las nuevas formas de realizar una tarea que a lo mejor antes requería 4 o 5 pasos y ahora requiere solo 2 o 3. Ese tipo de cuestiones son las que busca este método. Y ya como conclusión del tema, creemos que, o creo que la evaluación de las interfaces centradas en el usuario es una herramienta que no solo sirve mientras está en desarrollo, sino que también sirve para evaluar el funcionamiento de la interfaz ya que fue publicada, ya que todos los usuarios tienen acceso a ella, no solo un cierto límite de prueba. O sea, lo que busca la evaluación es mejorar y entregar un producto que pueda ser capaz de satisfacer las necesidades del usuario que va a hacer uso, perdón la redundancia, de esta interfaz. Eh, También hay que tomar en cuenta que este es una etapa del desarrollo de interfaces, y no solo de interfaces, sino de herramientas que nos ayudan a encontrar la información que necesitamos cuando la necesitamos. Entonces, es una herramienta importante, es necesaria y son pasos que no se pueden omitir al momento de crear plataformas o aplicaciones o páginas web o cualquier elemento que requiera una interfaz, ya sea física o una interfaz completamente digital. Entonces, pues hasta aquí terminamos el tema y les mando un saludo.